niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén con excelente salud y con muchas ganas para comenzar con las clases del día de hoy, jueves 30 de septiembre del 2021. Me da mucho gusto estar otro día más con ustedes en estas clases a distancia. Bienvenidos, niños. El material que ustedes necesitarán para la clase del día de hoy es el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu guía. En tu segunda actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la C. En tu tercera actividad necesitarás tu cuadernillo de actividades. De geografía, ese librito delgadito que nos dieron en los libros de la C, y también tu libro de Atlas del Mundo, ¿sale? Reúne tu material para que no te distraigas. Te pido de favor que escuches atentamente mis explicaciones, porque en base a esas explicaciones vas a realizar tus actividades sin ningún problema. Si en dado caso llegas a tener alguna dificultad, no te preocupes, yo te apoyo de manera individual si tú me mandas un mensaje, ¿sale? Échenle muchísimas ganas, por favor. Yo sé que estas clases a distancia son difíciles, pero si le echamos ganas, vamos a poder aprender y salir adelante ante esta situación, ¿sale? Bueno, sin más que decir, te deseo que tengas un día excelente. Prepara tu material, concéntrate, iniciamos. Excelente, empezamos con tu primera actividad en tu materia de español con el tema respuestas en un examen o en un cuestionario. Recuerda que el material que vas a necesitar será tu guía aplicados. Antes de iniciar con la actividad, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Para qué sirve un examen o cuál es el objetivo de ese examen? ¿Qué diferencia hay entre un examen y un cuestionario? ¿Cuáles son los tipos de reactivos que podemos encontrar en un examen? Excelente, niños, vamos a iniciar. Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar con la explicación del tema central, quisiera recordarte qué es un examen. Recordemos que un examen es una guía de estudio que nos va a ayudar a valorar o evaluar el aprendizaje de la persona. A diferencia del examen, el cuestionario nos va a ayudar a evaluar el aprendizaje y conocimiento de una persona, pero también nos va a servir como un instrumento para repasar para cuando vayamos a realizar el examen. En el examen o cuestionario podemos encontrar distintos tipos de reactivos. Por ejemplo, preguntas cerradas, preguntas abiertas, de opciones múltiples, de completación, de relaciones, falso y verdadero, etc. Pero una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta es leer muy bien las instrucciones de ese examen. ¿Eso por qué? Porque cada uno de los reactivos nos va a pedir algo distinto. Cada uno de los reactivos nos va a pedir que realicemos o contestemos de forma diferente. Por eso, el día de hoy vamos a trabajar qué tipo de respuesta podemos dar en los exámenes o cuestionarios. Algunos reactivos te pedirán a ti que describas, otros reactivos te van a pedir a ti que expliques qué relaciones, o algunos reactivos van a tener algunas respuestas ambiguas. Pero ¿cómo podemos identificar esos tipos de respuesta? Pongan mucha atención, por favor. Primero, les comenzaré explicando cuando un reactivo te pide explicación sobre algo. Cuando un reactivo que aparece en un examen, en un cuestionario, nos pide explicar, aquí se espera que la persona exprese una respuesta amplia, que nos explique. Aquí se espera que esa respuesta de la persona no sea una palabra o una sola frase, ya que la persona aquí tiene que explicar o tiene que escribir ampliamente su respuesta. Pero para identificar cuando nos piden explicación, existen algunas palabras clave. ¿Cuáles son estas palabras claves? Las preguntas que nos piden explicación, la mayoría de ellas tienen las siguientes palabras: explica, por qué, qué es, qué son y escribe. Cuando ustedes vean que al inicio nos
proporcionan alguna de estas palabras, quiere decir que ese reactivo nos está pidiendo explicación, ¿sale? Recuerden que la explicación es cuando tenemos que escribir ampliamente nuestra respuesta. Te muestro un ejemplo. Como puedes observar, en estos reactivos se están pidiendo que expliques, ya que como identificamos tienen las palabras claves porque ella explica. Y en estos reactivos tienes que escribir ampliamente tu respuesta. Excelente, niños. Una vez que identificaron los reactivos que nos piden explicación, pasamos a los reactivos que nos piden una descripción. Un reactivo, cuando nos pide descripción, nos está pidiendo que describamos a una persona, a un tema o a algo. Nos está pidiendo que escribamos ahí cómo es ese tema, esa persona o ese algo que yo estoy describiendo, ¿sale? Algunas palabras claves de los reactivos que nos piden descripción son las siguientes. Describe, cómo es, cómo son. ¿Por qué? Porque esas palabras claves te están pidiendo que digas cómo es, ya sea el tema, alguien o algo. Te muestro un ejemplo. Si te fijas, estos dos reactivos que tú observas aquí nos están pidiendo que expliquemos cómo son los personajes del cuento o que describas tú cómo hacer un avioncito de papel. Entonces, aquí vamos a hacer nosotros una descripción ya sea de alguien, de algo o de algún tema. Muy bien, niños. Una vez identificado el reactivo de descripción, pasamos a identificar cuando los reactivos nos piden relacionar ya sea incisos o columnas, ¿vale? Cuando a ti te piden relacionar, estos reactivos te van a pedir que unas o que relaciones tanto columnas, términos o conceptos. Esto se puede realizar mediante líneas o mediante incisos, pero algunas palabras clave de los reactivos que te piden relacionar son las siguientes. Relaciona y une. Aquí se espera que la respuesta de la persona no sea escrita, solamente vas a unir o a relacionar. Cuando ustedes observen que les piden unir o relacionar, ahí nos están pidiendo relación de columnas, ¿sale? Pero aparte de la descripción, explicación y relación de columnas, también hay reactivos con respuestas ambiguas. Recuerden que la clase pasada expliqué lo que es la ambigüedad. Las respuestas ambiguas es cuando las personas pueden entender de distinta manera ese reactivo debido a que está mal planteado. ¿Por qué? Porque una persona lo entiende de una manera, otra lo entiende de otra manera y así, y eso hace que las personas se confundan. Aquí te tengo un ejemplo de un reactivo con ambigüedad. Pon atención, por favor. La primera dice, escribe un cuento sobre una casa embrujada. Este reactivo lo podemos entender de diferente manera. Algunas personas lo pueden entender que vas a escribir un cuento encima de una casa embrujada. Otros lo pueden entender que vas a escribir un cuento acerca de una casa embrujada. ¿Y esto por qué pasa? Porque el reactivo está mal planteado. Pero ¿cómo le puedo hacer yo para plantear correctamente este reactivo? Solamente le cambio una palabrita. Observen, por favor. Escribe un cuento acerca de una casa embrujada. Se fijan que cambié la palabra sobre por la palabra cerca para que el reactivo dejara de ser ambiguo. Con esta escritura que tengo aquí, ya las personas van a entender ese reactivo de una sola manera, que es que van a realizar un cuento acerca o referente a una casa embrujada. Te muestro otro ejemplo de un reactivo ambiguo. Fíjense, escribe una descripción de tu papá concentrado. Este reactivo se puede entender de varias maneras. Que escribas una descripción de tu papá cuando él esté concentrado, ¿verdad? Y otra manera es que escribas una descripción de tu papá, pero que tú estés concentrado. Así se puede comprender este reactivo porque está mal planteado. Pero ¿cómo lo puedo hacer yo para que este esté planteado correctamente? Ahí les va. Escribe concentrado una descripción de tu papá
encerrar los reactivos dependiendo del color que ahí te soliciten. De azul vas a encerrar los reactivos que te pidan explicación. De rojo, los reactivos que te pidan descripción. Y de naranja, los reactivos que te pidan relacionar. No los vas a contestar, solamente los vas a encerrar. Posteriormente te pasarás al punto número 2. Vas a tachar los reactivos que tengan ambigüedad. Y en el punto número 3 los vas a reescribir, pero de modo que la ambigüedad desaparezca. Así como yo los volví a escribir abajo, para que las personas lo puedan entender de una sola manera, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí su actividad? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasamos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema comparación de fracciones. Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar con esta explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿para qué podemos utilizar las fracciones? ¿Qué es una fracción? ¿Cuáles son sus elementos? Excelente. Primero les voy a explicar qué es una fracción. Una fracción es cuando dividimos un todo en partes iguales. Esta nosotros la podemos utilizar para aplicarla en nuestra vida diaria cuando vamos a la tienda. Pero las fracciones tienen dos elementos muy importantes: el numerador y el denominador. El numerador es el número que va arriba y nos dice cuántas partes voy a tomar. El denominador es el numerito que va abajo y es el que nos dice en cuántas partes voy a dividir ese todo. Pero existen distintos tipos de fracciones. La primera se llaman propias porque son menor al entero. Las segundas impropias porque son mayor al entero. Y las terceras son mixtas porque tienen fracción y tienen entero, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? En esta clase nosotros vamos a aprender a comparar fracciones. ¿Pero qué significa comparar? Es cuando identificamos qué fracción es mayor y qué fracción es menor, utilizando los signos mayor que, menor que, igual que. El mayor que, la abertura debe de ir para la fracción mayor y la esquinita para la fracción menor. Y el igual nos indica que ninguna de las fracciones es mayor porque las dos son iguales, aunque se escriban diferente. A continuación te explicaré 3 métodos que podemos llevar a cabo para realizar la comparación de fracciones. En esta ocasión tenemos equivalencias, mínimo común múltiplo y la recta numérica. El primero que voy a explicar es el de las equivalencias. ¿Qué voy a hacer yo cuando quiero comparar mediante el método de equivalencias? Lo primero que voy a hacer yo es bajar la fracción con el denominador más grande. Eso no significa que sea la fracción mayor. Nada más porque tiene el denominador más grande, eso no significa nada, niños. No se me confundan, ahí ustedes se están equivocando. Lo primero que voy a hacer yo es bajar la fracción con el denominador mayor. Una vez que ya tenga abajo la fracción, ahora sí, tengo que igualar el denominador que me quedó con el que ya tengo, o sea, el 10 lo tengo que igualar a 20 porque tengo que buscar equivalencias, fracciones equivalentes para llegar a un mismo denominador. Entonces, 10 por cuánto nos lleva a 20, niños. Por 2. Entonces, toda la fracción, toda, la voy a multiplicar por 2. 10 por 2, 20. 3 por 2, 6. Ahí yo ya tengo dos fracciones con el mismo denominador mediante equivalencias. Ahora sí, ustedes díganme, ¿cuál es mayor? ¿5 veinteavos o 6 veinteavos? 6 veinteavos, ¿verdad? Entonces quiere decir que 5 veinteavos es menor a 3 décimos o 3 décimos es mayor a 5 veinteavos. No se me confundan ahí porque algunos creen que por tener el denominador más grande ya es la fracción mayor y eso no es así. Hay que comprobar, por favor, y comparar las fracciones. Ahora vamos con el segundo método, el cual se llama mínimo común múltiplo. Aquí tenemos que
encontrar un mismo denominador. ¿Cómo lo podemos encontrar? Primero vamos a multiplicar los denominadores, ¿sale? 20 por 10. Hacemos la multiplicación. Y vemos que es 200. Entonces, el denominador de cada fracción es 200. Una vez que tengamos el denominador de las dos fracciones, ahora sí multiplicamos cruzado. 5 por 10, ¿cuánto es? 50. 20 por 3 son 60. Si se fijan, primero empezamos del 5 por 10 porque se empieza del lado izquierdo y después empezamos con el denominador del lado izquierdo 20 por 3, ¿sale? Por eso se dice que se multiplica cruzado. Ahora sí, vamos a identificar qué fracción es mayor. Si la que tiene el numerador 50 o la que tiene el numerador 60. Entonces, llegamos a la conclusión de que 5 veinteavos es menor a 3 décimos mediante el método mínimo común múltiplo, ¿sale? Recuerden que primero multipliquen los denominadores y posteriormente cruzando. Ahora vamos a realizar la comparación de fracciones con el método de la recta numérica. Nosotros primero vamos a dibujar una recta que vaya del 0 al 1, ¿sale? Posteriormente vamos a localizar las fracciones. Primero voy a localizar la fracción 5 veinteavos. Si yo tengo veinteavos como denominador, quiere decir que voy a partir la recta en 20 partes iguales. Empezamos. Ahí está. Ahora localizo 5 veinteavos. 1, 2, 3, 4, 5 veinteavos. Y posteriormente voy a borrar todas las líneas que ya hice para no confundirme. También ahí les está fallando porque no las borran y se confunden, ¿sale? Todas hay que borrarlas, todas. Y con otro color vamos a localizar 3 décimos. Si tengo décimos en el denominador, quiere decir que la recta la voy a partir en 10 partes iguales. ¿Comenzamos? Ahí está. Ahora vamos a localizar 3 décimos. 1, 2, 3. Si nos fijamos, el 3 décimos está más alejado del 0 y más cerca del entero. Quiere decir que 3 décimos es mayor a 5 veinteavos, ¿sale? Esos son los métodos que ustedes pueden utilizar para poder identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Pueden utilizar el que a ustedes se les haga más fácil y más cómodo y que se sientan más seguros. Ahora, con esta explicación, vamos a pasar a su actividad en su libro de matemáticas de la SEP. Pongan atención, por favor. Excelente, se van a ubicar en su página 12 de su libro de matemáticas de la SEP. También para esta actividad ustedes van a necesitar un tablero que se encuentra en la página 181 de su mismo libro. Es este tablerito, ¿sale? Lo tienen que recortar, ya sea toda la hoja, para que ustedes puedan calcular esta actividad, ¿sale? En esta página te dicen lo siguiente. Anualmente se lleva a cabo carreras de robot en la Expo Internacional Juvenil de Robótica. Este año el premio se entregará al equipo cuyo robot avance dando los saltos más largos, a condición de que todos sus saltos midan lo mismo. Para completar la tabla, recorten y usen el tablero de la página 181, en la cual tienen los recorridos de los robots. Ustedes ahí tienen una tablita como esta. Aquí vamos a colocar cuál fue el robot que ganó primer lugar, segundo, tercero, hasta llegar al último lugar y su longitud en cuanto a fracción, ¿sale? Después de eso vamos a contestar estas preguntas que nos dicen cuál fue el que ganó, cuáles ocuparon el segundo y tercer lugar y cuál ocupó el último lugar. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo lo vamos a identificar? Pongan muchísima atención para que puedan realizar esta actividad de manera correcta, ¿sale? Como les mencionaba, van a ocupar el tablero, que está más o menos así. El tablero de ustedes tiene las mismas letras y los mismos números, así como también una parte que dice avanzó. Ahí nos van a decir los saltos que dio, ¿sale? Este es el tablero que ustedes tienen. Antes de contestar
robot A avanzó hasta el número 8, ¿sale? Colocamos el 8 como numerador. ¿Y cuántos pasos dio? Dio 3 pasos. Entonces, el denominador será 3. Y la fracción que le corresponde a ese robot A será 8 tercios. ¿Por qué? Porque avanzó hasta el número 8 y dio 3 pasos. Son 8 tercios. Seguimos con el segundo robot. Ustedes pueden ir colocando las fracciones enseguida de su tablero para que no se me pierdan, ¿sale? En el B, ¿hasta qué número avanzó el robot? Hasta el número 12. ¿Y cuántos saltos dio? 5. Entonces se forma la fracción 12 quintos. Vamos con el robot C. Dice que llegó hasta el número 4 y dio 2 saltos. Quiere decir que la fracción que se forma es 4 medios. Si gustan ir colocándolas ahí enseguida, háganlo para que no se me pierdan. Vamos con el robot D. Dice que avanzó hasta el número 7. Ese es el numerador, pero ¿cuántos saltos dio? 4. Quiere decir que se forma la fracción 7 cuartos. Vamos con el siguiente robot. Dice que avanzó hasta el número 12. ¿Y cuántos saltos dio? 4. Así que se forma 12 cuartos. Nos vamos con el siguiente robot y es el F. Avanzó hasta el número 13 y dio 8 saltos. Quiere decir que se forman 13 octavos. Vamos con el siguiente. El G avanzó hasta el número 10 y dio 5 saltos. Quiere decir que se forma la fracción 10 quintos. Seguimos con el H. Avanzó hasta el número 4 y dio 5 pasos. Quiere decir que se forma la fracción 4 quintos. Y finalmente el I avanzó hasta el número 7, pero dio 7 pasos. Entonces, una vez que ustedes tengan estas fracciones, recuerden que las formamos porque el numerador es hasta el número que llegó y el denominador son los saltos que dio. Recuerden colocarlas enseguida de su tablero para identificar qué fracción le corresponde a cada robot. Ahora sí, cuando nosotros tengamos estas fracciones, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer divisiones para poder observar qué robot llegó primero y qué después. Por ejemplo, al robot A nos corresponde hacer la división de 8 entre 2. Al robot B le corresponde la división 12 entre 5. Al robot C le corresponde 4 entre 2. Al D le corresponde 7 entre 4. Al F le corresponde 13 entre 8. Al G le corresponde 10 entre 5. Al H, 4 entre 5. Y al I, 7 entre 7. Nosotros tenemos que realizar todas estas divisiones. Recuerden ubicar cuál le corresponde a cada uno. ¿Por qué? Porque en base al numerador y el denominador, así las vamos a hacer. Cuando ustedes hayan resuelto estas divisiones, ahí se van a poder dar cuenta qué robot llegó en primer lugar. ¿Por qué? Porque el que resulte con mayor cociente, ese será el primer lugar. El que resulte con menor cociente, ese será el último lugar. Y en longitud, ustedes tienen que colocar la fracción de cada uno de los robots. Les repito, cuando ya tengamos cada una de las fracciones, vamos a hacer estas divisiones y a cada robot le va a tocar distinta división porque son distintos numeradores y denominadores. Cuando ustedes tengan resueltas las divisiones, el que tenga el cociente mayor, ese será el de primer lugar y ustedes van a colocar la letrita aquí. Por ejemplo, si el G es el que tiene mayor cociente, el G va a ir aquí. Y en longitud va a ir la fracción que es 10 quintos. Otro ejemplo. Por ejemplo, si el D es el que tiene mayor cociente, donde dice robot, ahí van a poner D. Y donde dice longitud, van a poner la fracción que le toca al D, que es 7 cuartos, ¿sale? Les voy a ayudar con una división que se les puede complicar, que es la de 5 cuartos, ¿sale? Aquí la vamos a hacer para que ya la tengan. Esta le corresponde al robot H. Dice que voy a dividir 5 entre 4. El 5
y recuerden contestar las preguntas. ¿Queda claro entonces hasta ahí? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad del día en su materia de geografía con el tema regiones continentales. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su cuaderno de actividades de geografía, que es un librito delgadito que nos dieron en los libros de la SEP, y posiblemente ustedes vayan a necesitar su atlas, ¿sale? Tengan su material a la mano para que no se distraigan, por favor. Antes de iniciar con la clase, quisiera preguntarte, ¿sabes cuáles son los continentes que existen en el mundo? ¿Cuál es el continente donde se encuentra tu país? ¿Cuáles son las regiones del mundo? ¿Cómo se llaman estos continentes? Excelente, ponte cómodo por favor porque vamos a iniciar. Nuestro planeta Tierra, ¿cómo se divide? Este está dividido en continentes y en regiones. Recuerden que los continentes son grandes extensiones de tierra que están divididos por mares, océanos, etc. Y en la actualidad tenemos 6: América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. Pero también se divide en regiones. Recuerden que las regiones son grandes superficies de territorio que emergen en esa superficie, o sea, están por arriba o también están sumergidas sobre el océano. También nuestro planeta Tierra se divide en el hemisferio norte, sur, este y oeste, así como también en países, ya que cada continente tiene sus países dependiendo la ubicación. Pero tanto los continentes como las regiones y los hemisferios están divididos por rasgos o componentes, pero existen distintos tipos de rasgos y de componentes. Aquí yo te voy a explicar cada uno de ellos. En la clase anterior les había explicado 5, ¿sale? Los naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, ¿sale? Estos son los 5 rasgos o componentes que dividen a los continentes o a las regiones. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos rasgos o componentes? Primero te explicaré los naturales. Estos tienen que ver con los rasgos o componentes que dividen a los continentes y regiones, pero tienen que ver con la naturaleza. Entre ellos entra el clima, relieve, vegetación, ríos, mares, océanos, etc. Recuerden que ayer les mencionaba algunos rasgos que dividían a los continentes. Por ejemplo, entre Europa y Asia los divide el monte Urales. Entre Europa y África, el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. Entre África y Asia, los separa el mar Rojo y el canal de Suez. Entre América y los demás continentes, los separa el océano Atlántico, y la Antártida está separada de los demás continentes por medio del océano Antártico, ¿sale? Esos son algunos rasgos naturales que dividen a cada uno de los continentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Después explicamos a qué se referían con componentes sociales. Aquí en los componentes sociales entran los grupos de población o la población entera, ya que cada población pertenece a distintos países o a distintos continentes. A eso se refieren los rasgos o componentes sociales, ya que cada pueblo tiene su propio continente y su propio país. A eso se refiere, ¿saben, niños? Pero hay que explicar algo muy importante, niños. Cada continente se divide en distintas regiones y algunos tienen muchas. Pongan atención porque esto lo necesitarán para su actividad. Recuerden que los componentes sociales que dividen a cada uno de los continentes se refiere al grupo de población o a la población en sí, ya que cada una tiene su país y su continente. Pero los continentes se dividen en distintas regiones. Aquí te va a estar apareciendo para que tú puedas hacer la actividad, así que pon atención, por favor. América, como ya les había comentado, se divide en América del Norte, América Central y América del Sur. Después viene África. África tiene más divisiones. Se divide en África del Norte, África del Sur, África del Oriente o del Este, que es lo mismo, África del Occidente o del Oeste, que es lo mismo, y África Central. Esa es la división de África. Ahora pasamos a la división de Asia. Se divide en Asia del Norte,
Asia del Oriente o del Este, que es lo mismo, Asia del Occidente o del Oeste, que es lo mismo, Asia Meridional, Asia Central y Asia Insular. Esas son las regiones que existen en Asia. Ahora nos vamos a la división que tiene Europa en cuanto a sus regiones. Entre ellas está Europa Central, Europa Oriental o del Este, que es lo mismo, Europa Occidental o del Oeste, que es lo mismo, Europa Mediterránea, Europa Nórdica y Europa Balcánica, ¿sale? Esa es la división de Europa en cuanto a sus regiones. Ahora vamos con la división de Oceanía. Oceanía está dividida en Oceanía Occidental o del Oeste, en Oceanía del Norte, Nuevo Gales del Sur y Oceanía del Este u Oriental, que es lo mismo, ¿sale? Esa es la división de Oceanía. Y finalmente, la Antártida se divide en Antártida del Este y Antártida del Oeste, ¿sale? Esas son las regiones mediante las cuales se divide cada uno de los pueblos y cada uno de los continentes, dependiendo su ubicación. Y estas regiones pertenecen a los rasgos o componentes sociales. Recuerda que la explicación que te di te va a ayudar a resolver tu actividad. Después de los rasgos y componentes sociales, vienen los componentes culturales. Estos se refieren a los rasgos u ámbitos que comparten los pueblos. Tales son la religión, las costumbres, lengua, gastronomía, grupos étnicos, las creencias, etc. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus propias costumbres, su propia religión, etc. En eso se basan los rasgos culturales, ya que esos rasgos culturales son los que dividen a un continente de otro o a un país de otro. Después de los rasgos culturales vienen los rasgos económicos. ¿Estos a qué se refieren? Se refiere a la aplicación de algunas actividades económicas, ya sea primarias, secundarias o terciarias. Por ejemplo, la agricultura, ganadería e industria. Este componente económico se refiere a todas las actividades que generen dinero en ese país. Pero cada uno de los países o cada continente tiene distintos componentes económicos. ¿Por qué? Porque un continente puede ser el mayor productor de maíz, otro el mayor productor en industria, etc. Pero para eso, en cada uno de estos continentes, niños, se desarrollan o forman regiones económicas, las cuales ven por la mejora de las economías de cada uno de los continentes o países. A continuación te iré diciendo cuáles son esas regiones de cada uno de los continentes. Primero empezaré con Europa. Ahí la principal región económica se le llama Unión Europea. ¿Por qué? Porque esa Unión Europea se encarga de fomentar recursos para que la economía de Europa mejore. En América del Norte tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y este se encarga de formular acciones para mejorar la economía de América del Norte. En Asia también existe una de estas regiones económicas, la cual se llama Asociación de las Naciones Asiáticas, las cuales ven por la mejora de la economía del continente asiático. Pero también en América del Sur existe una región económica, la cual se llama Mercosur. Esta también se encarga de formular acciones para mejorar la economía de América del Sur. Entonces, niños, estas son algunas regiones económicas que tienen los países para fomentar acciones y mejorar su economía. Recuerden que el rasgo económico son aquellas actividades económicas que generan dinero a cada uno de los continentes, ¿sale? Y finalmente tenemos los rasgos políticos. Estos se refieren a las fronteras entre cada país. Recordemos que la frontera son los límites entre un país y otro. Y recuerden que estas pueden ser naturales y artificiales. Naturales pueden ser mares, ríos, montañas, océanos, etc. Y artificiales pueden ser monumentos, bardas, muros, etc. Por ejemplo, aquí en México tenemos dos fronteras. En el norte tenemos la que está con Estados Unidos. Y ahí nos separan algunas fronteras naturales como el río Bravo y el río Colorado, pero también artificiales como el muro. También tenemos una frontera sur en las cuales nos separan tres ríos, el río Suchiate, Usumacinta y Hondo. Ahí serían fronteras naturales. Recuerden que las fronteras es lo que divide a un país y otro y marca el límite entre un país y otro. A eso se refieren los componentes o rasgos políticos, niños.
Recuerden que esta regionalización de todos los continentes y de nuestro planeta Tierra es un proceso que se ha venido dando por muchos años desde que existían los primeros pobladores, ¿sale? Y poco a poco se ha ido cambiando esta regionalización, pero siempre ha existido, ¿sale? Entonces, niños, queda claro hasta ahí cómo se dividen los continentes, sus regiones y cuáles son esos componentes y rasgos naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Excelente, espero hoy esta explicación te haya servido para que puedas contestar la siguiente actividad. Pon atención. Te vas a ubicar en tu página 8 del cuaderno de actividades de geografía. En el punto 4 vas a ubicar las regiones de América y las de África. Recuerda que te las expliqué en el video cómo estaba dividida América y cómo estaba dividido África, ¿sale? Posteriormente te ubicarás en el punto de apliquemos lo aprendido. Ahí te muestran varias palabritas. Tú tienes que completar ese texto con esas palabritas. Recuerda cuáles son esas regiones económicas que yo te expliqué anteriormente porque las vas a necesitar para que contestes ese texto, ¿sale? Entonces, queda clara hasta ahí la actividad que van a realizar, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Estoy muy agradecida por toda la atención que prestaron a mis explicaciones. Espero y te hayan servido para que puedas realizar tus actividades. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día y que deben tener tu nombre y la fecha. Eso es muy importante, ¿sale? Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth, enviándoles un fuerte abrazo y un beso y espero verlos en la clase de mañana. Cuídense mucho. Bye.